Hola, en el video de hoy te enseñamos a preparar una torta de chantilly rellena de frutas, perfecta para celebrar un cumpleaños en casa. Empezamos preparando los bizcochos. En un tazón cernimos 1,5 tazas de harina sin preparar con 1/4 de cucharadita de sal. Repetimos este proceso unas 6 veces más y reservamos. En otro tazón batimos 8 yemas de huevo con 3/4 de taza de azúcar. Cuando estos ingredientes estén bien integrados, añadimos 1,5 cucharaditas de ralladura de limón y 2 1/4 cucharaditas de jugo de limón, siempre sin dejar de batir. Reservamos. Aparte, batimos 8 claras de huevo con 3/4 de taza de azúcar hasta alcanzar el punto nieve. Echamos el azúcar en tandas. Seguidamente incorporamos este batido a nuestra mezcla de yemas e integramos con movimientos envolventes. Para esto es mejor utilizar una espátula. Ahora añadimos los ingredientes secos que cernimos al inicio. Los agregamos por tandas mientras seguimos mezclando. Esto ya está listo, así que nos toca forrar un molde con papel manteca. Aquí echamos la mitad de la mezcla. Solo la mitad porque colocaremos lo restante en otro molde del mismo tamaño. Llevamos ambas mezclas al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos o hasta que los bizcochos estén cocidos. Ahora preparamos una crema pastelera. Para ello, batimos 6 yemas de huevo con 3/4 de taza de azúcar. Cuando todo esté bien integrado, echamos media taza de harina sin preparar y mezclamos. En una olla calentamos 3 tazas de leche. Luego echamos un poco de esta leche caliente a la mezcla de yemas e integramos con un batidor. Una vez templada la mezcla, la añadimos por completo a la olla con el resto de la leche. Cocinamos revolviendo hasta que tome punto. Retiramos del fuego, añadimos 1 cucharada de mantequilla y media cucharadita de esencia de vainilla. Pasamos nuestra crema pastelera a un recipiente y cubrimos con papel film al ras para evitar que se forme una costra. Dejamos enfriar. Ahora preparamos un almíbar. Para ello, añadimos 1 taza de azúcar y 1 taza de agua en una olla pequeña y disolvemos. Fuera del fuego incorporamos 4 cucharadas de ron y mezclamos bien. También puedes usar coñac o pisco. Pasamos este almíbar a un recipiente y reservamos. Para este momento nuestros bizcochos ya deben estar listos, así que los sacamos del horno y los desmoldamos. Con ayuda de un palito nos guiamos para cortar cada bizcocho en 2 capas del mismo tamaño. Ahora viene lo mejor, armar la torta. Primero ponemos una capa de bizcocho como base en el plato donde serviremos la torta. Pincelamos con el almíbar y cubrimos con la crema pastelera. Agregamos piña en conserva picada y cubrimos con chantilly. Colocamos la segunda capa de bizcocho y repetimos el mismo procedimiento. Solo que ahora usamos fresas picadas.
Seguimos con la tercera capa. Aquí usamos duraznos en conserva picados. Finalmente colocamos la cuarta capa de bizcocho y pincelamos con el almíbar. Ahora cubrimos toda nuestra torta de chantilly. También las paredes. Con un tenedor puedes crear algunos diseños. Y con una manga unos detalles sobre la superficie. Terminamos nuestra decoración con láminas de durazno y unas cuantas fresas. Ahora sí, queremos que partan la torta. Si te gustó esta receta, dale like y suscríbete.